y así poder tener bien bloqueado toda la rama que lleva inervación sensitiva hacia las pulpas de los órganos dentarios, de nuestros molares y hasta los premolares, y los dientes anteriores los podemos lograr anestesiar si nosotros hacemos un adecuado bloqueo de nuestro nervio dentario, que aquí nosotros podemos ver que dice número 22, y es exactamente en donde entra nuestro nervio antes de empezar a llevar toda la inervación sensitiva a la pulpa de los dientes que acabamos de mencionar y a la encía. Entonces decíamos que cuando la técnica directa o técnica indirecta fallaban, entonces íbamos a tener que recurrir a hacer un bloqueo con otro tipo de técnicas, como la que se llama método de Clark y Holmes, el método de Angelo Sargenti, el método de Basirini-Aquinosi y el acceso por vía extraoral. Ahorita también les voy a enseñar unas imágenes de cómo se pueden hacer estos bloqueos por vía extraoral. Entonces, también comentamos que para hacer una cirugía de terceros molares es bien importante que nosotros podamos hacer un bloqueo adecuado del nervio bucal largo y del nervio de la rama lingual. Entonces, también son ramitas que no necesariamente dependen directamente del nervio dentario, porque la bifurcación puede ser un poquito más arriba, y entonces si nosotros, aunque bloqueemos muy bien el nervio dentario, puede que no se duerma la rama bucal y la rama lingual. Entonces también hay que bloquearlas si nosotros vamos a hacer cirugía de terceros molares. Y esta es la técnica para que nosotros hagamos un bloqueo del nervio lingual. Aquí, por favor, si gustan anotarla. Entonces, el nervio lingual cursa muy cerquita de donde se encuentra la inserción del músculo pterygoideo lateral, que nosotros ya hemos comentado, que se inserta en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Y hasta ahí lleva toda esta inervación sensitiva, y después va a cursar hacia abajo y adelante a una posición de un lado lingual. Entonces va a tener un recorrido que va a ir toda la región de la encía, toda la región gingival, lingual, de la zona mandibular, y va a llevar también inervación hacia el músculo miloioideo. Entonces el músculo miloioideo, si ustedes se acuerdan de la anatomía, se inserta en la línea oblicua interna,
Entonces, nuestras principales referencias para bloquear el nervio lingual, pues es la línea oblicua interna, y para bloquear el nervio bucal largo es la línea oblicua externa. Ya hemos comentado que llega un punto donde se unen, y ese punto donde se unen, en esa zona retromolar, es la que utilizamos como referencia, porque ya ahí, atrás de esa parte donde se unen la línea oblicua interna y la línea oblicua externa, donde se unen, es ahí donde va a estar la espina de Spix. Entonces, nervio lingual tiene su recorrido por la línea oblicua interna, y va a tener diferentes fibras nerviosas que va a ir a llevar información sensitiva hacia toda la región gingival, lingual, de la cara interna de la mandíbula. Entonces vamos a ver cómo podemos bloquear el nervio lingual. El nervio lingual lo podemos bloquear desde la rama que está más cercana al nervio dentario. Les digo que esta es una forma que podemos lograr esta anestesia, pero no siempre funciona, porque no siempre el nervio está tan cerquita del nervio dentario, del nervio lingual. Entonces, hay algunas veces que podemos hacer el bloqueo del nervio lingual y del nervio bucal con el solo bloqueo del nervio dentario, pero no enviarnos. Entonces, por eso siempre hay que reforzar directamente sobre el nervio bucal largo o sobre el nervio lingual. Entonces, una técnica para bloquear el nervio lingual es bloquear en la zona donde está el nervio dentario. Otra técnica para bloquear el nervio lingual es infiltrar un submucoso detrás de la región del tercer molar hacia lingual. Entonces aquí tenemos nuestro tercer molar, entonces la parte posterior por encima de la línea oblicua interna, ahí podemos colocar nuestro anestésico. Y la otra técnica para bloquear el nervio lingual es bloqueando inmediatamente hacia el lingual del diente que nosotros vamos a tratar. Entonces, recuerden que este bloqueo del nervio lingual no lo van a hacer dentro de la práctica de odontología general, sino que se va a hacer o está indicado principalmente en casos de cirugía. Entonces tenemos que hacer estos bloqueos con mucho cuidado, porque también esta es una zona que está muy inervada, y aparte aquí muy cerquita también está la glándula submandibular, entonces no tenemos que meternos hacia esas estructuras. Entonces, cuando van a hacer una extracción, entonces sí se necesita anestesiar el nervio lingual. Si van a hacer una extracción de algún premolar o de un canino, entonces ustedes van a bloquear inmediatamente lingual a la encía o mucosa del diente que nosotros vamos a tratar. Si vamos a hacer una cirugía de tercer molar, entonces lo vamos a bloquear debajo y atrás de la región del tercer molar hacia lingual, como se ve aquí en esta imagen. No sé si queda bien claro esta información que acabamos de revisar acerca del bloqueo del nervio lingual. No, doctor, todo bien. ¿Me puede repetir para qué está indicada? Está indicada principalmente para cirugía, no para tratamientos de quitar caries o para tratamientos de limpieza dental, ni siquiera para alargamientos coronarios está tan indicado. El alargamiento coronario se realiza muy bien haciendo un bloqueo papilar, no el lingual, nada más con el puro bloqueo de la papila. Y ya para tratamientos de quitar caries y limpiezas y prótesis, no es necesario hacer el bloqueo del nervio lingual. Y ahora vamos a ver este nervio bucal largo, que aquí lo vemos con este número 16. Por favor, anoten la diapositiva.
Entonces, el nervio bucal largo va a tener un recorrido que va a venir a través del músculo pterigoideo externo, que ya sabemos que es el músculo que viene desde las apófisis pterigoides hacia la cara interna de la mandíbula. Va a venir por encima de ese músculo y después va a pasar a un nivel oclusal similar al del tercer molar. Entonces nosotros lo podemos aquí alcanzar a bloquear muy bien. Sabemos que está al mismo nivel del plano oclusal de nuestro tercer molar en la parte posterior, por encima de la línea oblicua externa, que esa se alcanza a palpar muy bien desde la mucosa intraoral. Entonces, este nervio, que ya conocemos como nervio bucal largo, se va a dividir y va a empezar a dar va a llevar información nerviosa, sensitiva, a toda la región de la encía, que está muy cercana a la zona del tercer molar, del segundo molar, del primer molar y a la zona de los premolares. Entonces, este nervio bucal largo es bien importante que nosotros lo bloqueemos muy bien, porque este nervio es el que puede doler mucho cuando nosotros hacemos la liberatriz, cuando estamos haciendo una cirugía y tenemos que cortar la encía. Si nada más bloqueamos el nervio dentario y no se alcanzó a infiltrar el nervio bucal largo, entonces podemos provocar que el paciente tenga mucho dolor cuando hagamos la liberatriz. Entonces sí es bien importante que nosotros bloqueemos, cuando vamos a hacer una cirugía de tercer molar, el nervio lingual, el nervio bucal largo y el nervio dentario. Y así nuestro paciente no va a sufrir ningún tipo de dolor durante nuestro tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿alguna duda que tengan acerca del nervio bucal largo? Doctor, ¿cuáles son los 3 nervios que dijo que se debían bloquear para la cirugía de tercer molar? ¿Cómo, doctora? No te entendí la primera parte de tu pregunta. Que dijo 3 nervios que se debían bloquear para sí, una extracción molar. Es bloqueo del nervio bucal largo, bloqueo del nervio lingual y bloqueo del nervio dentario. Son 3 piquetes que hay que ponerle al paciente. Doctor, pero
Si vamos a anestesiar el nervio bucal largo, o sea, a fuerza se tiene que anestesiar los otros dos nervios. Sí, hay veces que con un muy buen bloqueo del nervio dentario podemos anestesiar los tres con una sola aplicación de anestesia, pero hay variación anatómica y hay veces que el nervio bucal largo y el nervio lingual no están tan cerquita de donde nosotros hacemos el bloqueo del nervio dentario. Y entonces es ahí en donde existe la posibilidad de que no se bloqueen y que cuando hagamos el procedimiento al paciente le duela mucho. Entonces, por eso, como no la vamos a jugar, si el nervio estaba cerquita o no estaba cerquita del nervio dentario, del nervio lingual y del bucal, entonces lo mejor es bloquearlo cada uno de forma independiente. Entonces bloquean muy bien el nervio dentario y después van a palpar todo lo que es la línea oblicua externa y hacia el nivel del plano oclusal del tercer molar, ahí vamos a colocar el anestésico para bloquear el nervio bucal largo. Y después para bloquear el nervio lingual, también lo vamos a bloquear, como vimos en la diapositiva pasada, lo vamos a bloquear de acuerdo a la zona donde nosotros vamos a trabajar y normalmente nosotros lo vamos a infiltrar el anestésico submucoso por debajo y atrás de la región del tercer molar hacia lingual. Entonces, si vamos a hacer cirugía de terceros molares, lo indicado es colocar la anestesia en la zona del dentario inferior primero. Después esperamos 1 minuto, 2 minutos a que empiece a hacer efecto la anestesia, de que ya colocamos de nuestro nervio dentario, y ahora sí vamos a pasar a colocar la anestesia en nuestro nervio bucal, y vamos a colocar aquí la aguja de nuestra jeringa, y vamos a bloquear en donde comentamos sobre el plano oclusal, en la parte posterior de nuestro tercer molar. Ahí vamos a colocar el anestésico y vamos a bloquear el nervio bucal. Hay veces que el paciente dice, no me dolió mucho el bloqueo. ¿Qué significa cuando el paciente te dice que no dolió el bloqueo del nervio bucal? Significa que el nervio dentario sí estaba muy cerquita del nervio bucal. Cuando nosotros hicimos el bloqueo del nervio dentario, también se durmió el nervio bucal y el nervio lingual. Y pues qué bueno, porque entonces el paciente ya se ahorró el dolor de una anestesia en la zona del bucal largo. Si nosotros ya anestesiamos el nervio dentario y después colocamos la anestesia en donde ya comentamos, donde pasa el nervio bucal largo y al paciente le duele, pues significa que el nervio bucal no pasaba muy cerquita de donde estaba el nervio dentario y por eso el paciente le dolió. Pero de todas formas, pues no importa porque ya lo bloqueamos y lo más importante es que cuando hagamos la cirugía, pues al paciente no le duela cuando estemos haciendo la extracción o cuando estemos levantando los colgajos. Y aparte que también el colgajo, todavía no lo hemos visto, que lo vamos a ver el siguiente semestre, tenemos que levantar un colgajo que hace una liberatriz, entonces cortamos toda la encía en este sentido para poder levantar todo el colgajo. Entonces, cuando hacemos este corte es cuando al paciente le puede doler mucho si nosotros no bloqueamos el nervio bucal largo. Además, el nervio bucal siempre viene también junto con la arteria bucal, que también lleva irrigación a toda la región de la encía. Entonces, cuando nosotros hacemos un corte de la encía que atraviesa toda esta zona, en este punto casi siempre hay sangrado. Entonces, por eso está bien que nosotros bloqueemos el nervio dentario, porque al bloquear el nervio dentario, también el anestésico se infiltra en el vaso sanguíneo, que es el nervio, la arteria bucal, y cuando levantamos el colgajo, nuestro paciente no presenta tanto sangrado y es más fácil de controlar. ¿Sí queda claro? Doctor, entonces por liberatriz es como la herida o a qué se refiere con liberatriz? Ajá, liberatriz es cortar la encía para poder liberarla, por eso se llama liberatriz. Entonces, porque nosotros hacemos una liberación de toda la encía como si fuera un abanico para poder levantar toda la encía completa. Ya después les voy a enseñar cuando entremos a la parte de cirugía bucal, cirugía o extracción quirúrgica de terceros molares, ahí vamos a ver esta parte de la liberatriz para que quede más claro. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Ok, bueno, entonces ahora, en este punto ya damos por terminado la explicación, ya repasamos y estudiamos muy bien todas las técnicas de bloqueo en la cavidad oral, ya conocen muy bien cuáles son los bloqueos submucosos o subperiósticos,
ya saben, y supraperiósticos, ya saben cuáles son los bloqueos del nervio nasopalatino, del nervio palatino mayor, para hacer bloqueos tronculares en toda la región del paladar duro. Y ya también vimos cuáles son las técnicas de bloqueo regionales en la región del maxilar, que es el bloqueo del nervio dentario posterior, y del bloqueo del nervio infraorbitario, que con el bloqueo del nervio infraorbitario bloqueamos muy bien el nervio dentario anterior y el dentario medio, si es que existe. También ya revisamos cuáles son las técnicas y los riesgos de este tipo de bloqueos regionales en la región del maxilar superior. Y ya también vimos cuál es la técnica indicada para bloqueo de los nervios mandibulares, que también son bloqueos tronculares, el bloqueo del nervio dentario, el bloqueo del nervio mentoniano, y todas sus técnicas, que eso pueden ser extraorales y las técnicas intraorales. Entonces, ahorita en este punto, teóricamente, ustedes ya deben de estar muy bien ubicados para poder hacer estos bloqueos. ¿Estoy en lo correcto? ¿O a alguien le gustaría que hiciera algún repaso de algo en específico? Bueno, entonces ya quedó todo esto muy claro, y ya nada más les voy a enseñar unas imágenes para que ustedes tengan una idea de cómo se pueden hacer bloqueos, que son bloqueos ya muy, muy especializados, que son bloqueos de los 3 ganglios que nosotros conocemos muy bien ya, de los 3 ganglios de nuestro nervio trigémino. Si recordamos, el nervio trigémino tiene 3 ganglios: ganglio ciliar, ganglio pterigo-palatino y ganglio óptico. Estos 3 ganglios nosotros dijimos que es en la zona donde se encuentran los núcleos neuronales de estas neuronas sensitivas que llevan información sensitiva de toda nuestra región facial, que ya sabemos muy bien el territorio o la región de inervación de nuestro nervio trigémino. Entonces, si nosotros bloqueamos el nervio ciliar, el ganglio ciliar, el ganglio óptico y el ganglio pterigo-palatino, vamos a hacer uno de los bloqueos más fuertes y más potentes que en toda la región facial. Entonces, este tipo de bloqueos solamente los utilizamos, ya son bloqueos muy especiales, y solamente los utilizamos para el manejo de las neuralgias del trigémino, que son neuralgias muy fuertes. Entonces, les voy a enseñar imágenes de cómo se hacen estos bloqueos de los 3 ganglios que acabamos de mencionar, que ya ahorita ya ustedes los ubican muy bien. Sabemos que el ganglio ciliar se encuentra muy cerquita de donde se encuentra el anillo tendinoso de Zinc, en el mero fondo de la órbita, ahí en esa zona donde se insertan los músculos que nos ayudan a mover nuestros globos oculares. En esa zona se encuentra el ganglio ciliar. También vimos que el ganglio ciliar se unía en conjunto con el nervio oculomotor, y entonces llevan información simpática y parasimpática a toda la región de la córnea y a toda la región del iris, a toda la región de la pupila. También vimos que el ganglio pterigopalatino está en relación con el nervio facial, y ahí forman entonces el ganglio pterigopalatino, que llevan toda esta información simpática y parasimpática, que va a llevar información sensitiva a toda la región del maxilar superior, y el ganglio óptico, que se va a unir con el nervio glosofaringeo, y ahí van a formar el ganglio óptico, que del ganglio óptico van a salir los 2 troncos, el tronco anterior y el tronco posterior, que van a salir todas las ramas motoras y sensitivas de la rama 3. Entonces, en los pacientes que tienen neuralgia del trigémino, que ya también a estas alturas sabemos muy bien que la neuralgia del trigémino, la más frecuente y la más común de las que estudiamos, es porque se dañan las fibras nerviosas que transmiten el dolor, que las vainas de mielina se hacen más delgaditas y ya el potencial de acción ya no se transmite de una forma adecuada. Entonces, en este punto, el paciente que tiene neuralgia del trigémino, podemos hacer bloqueo de los ganglios. Entonces, el bloqueo de los ganglios es muy diferente a cualquier tipo de técnica que hemos escuchado o que hemos hablado hasta ahorita. Entonces, les voy a enseñar. Aquí es cómo se está bloqueando el ganglio óptico. Entonces, sabemos que el ganglio óptico
se encuentra en el espacio infratemporal. Entonces, nosotros tenemos que acceder hacia el espacio infratemporal, y para entrar al espacio infratemporal, nosotros vamos a palpar nuestro arco cigomático, y por debajo del arco cigomático vamos a encontrar la escotadura sigmoidea, y a través de la escotadura sigmoidea va a entrar la aguja hasta entrar en donde se encuentra el ganglio óptico. Entonces, si nosotros ponemos anestesia en el ganglio óptico, automáticamente vamos a dormir toda la región, todo el nervio dentario, vamos a dormir todo el nervio lingual, todo el nervio bucal, vamos a dormir todos los músculos que son de todos los nervios o todos los músculos que están inervados de su porción motora por la rama 3. Entonces, solamente con ese puro bloqueo del ganglio óptico. Y nosotros vamos a encontrarlo por esta vía, que es una vía extraoral. Entonces, le pedimos al paciente que abra ligeramente para nosotros entrar con esta aguja hacia el espacio o a la fosa infratemporal. Y ahora el bloqueo del ganglio esfenopalatino, que es un bloqueo donde va a entrar el nervio por encima del arco cigomático. Entonces, para el ganglio óptico dijimos que el nervio iba a entrar por encima de esta escotadura sigmoidea hasta llegar a la fosa infratemporal. Y el bloqueo del ganglio esfenopalatino, que este es el más riesgoso, bueno, el ciliar también. El esfenopalatino es riesgoso porque ya sabemos que ahí está muy cerquita la arteria maxilar interna, entonces la podemos lastimar, por eso hay que colocarlo con mucho cuidado. Entonces, el bloqueo nosotros lo vamos a hacer desde arriba hacia abajo y por encima del arco cigomático hasta llegar a la fosa pterigopalatina o pterigomaxilar, y ahí vamos a colocar nuestro anestésico dentro de nuestro ganglio esfenopalatino. Y ahí vamos a hacer entonces un bloqueo automático de todo el infraorbitario, de todos los nervios dentarios anterior, medio y dentario posterior, con un solo bloqueo. Con solo colocar menos de 1 mililitro de anestésico local, nosotros podemos bloquear toda la región del maxilar, del lado que se está realizando el bloqueo. Y después tenemos el bloqueo del ganglio ciliar. Este bloqueo es el que es más complicado porque tenemos que entrar con la aguja a través de todo el músculo recto inferior del globo ocular. Entonces vamos a entrar hasta el fondo. Sabemos que la órbita tiene forma como si fuera de un cono. Entonces la base del cono pues es mucho más ancha, y al fondo el cono cada vez se va haciendo más pequeño. Entonces al fondo es ahí en donde nosotros, entre la hendidura esfenoidal y la hendidura del piso de la órbita, ahí vamos a encontrar la inserción del anillo tendinoso de Zinc, y es ahí donde vamos a llegar con la aguja. Aproximadamente la aguja entra 2.5 centímetros hasta el fondo, y ahí es en donde se va a colocar se va a infiltrar nuestro anestésico para bloquear un dolor muy intenso que pueda presentarse en la rama 1 del nervio trigémino. ¿Sí queda claro? No, doctor, ¿me podría volver a explicar este último del ganglio ciliar, por favor? Sí. Comentamos que el ganglio ciliar se encuentra ya en una región muy posterior del globo ocular. Entonces, está en la zona donde se unen todos los músculos que mueven nuestro globo ocular, que es el anillo tendinoso de Zinc. Entonces, ahí es donde se encuentra el ganglio ciliar, que ya sabemos que el ganglio ciliar pues es un ganglio de la rama 1 de nuestro nervio trigémino. Entonces, para poder bloquear esta zona, nosotros vamos a pedirle al paciente que esté viendo de frente, y nosotros vamos a entrar con la aguja en el cuadrante. Nosotros dividimos la órbita en 4 partes. Entonces trazamos una línea imaginaria, otra línea imaginaria horizontal, y entonces en el cuadrante inferior externo es por donde nosotros vamos a entrar con la aguja, y la aguja la vamos a meter aproximadamente 2.5 centímetros hasta llegar a la zona donde se encuentra el anillo tendinoso de Zinc, y ahí vamos a colocar el bloqueo para nosotros bloquear nuestra rama 1 del nervio trigémino, y así nosotros quitar el dolor, que puede ser un dolor muy intenso. De la neuralgia del trigémino, que las 3 ramas duelen mucho, pero la que duele más es la de la rama oftálmica, y esa es la que más suicidios
puede llegar a provocar, porque es la que es más fuerte, es como si les estuvieran encajando un cuchillo en el ojo. Entonces, por eso la gente llega muy desesperada y no tiene miedo ni siquiera de que nosotros le estemos colocando el anestésico en esa zona tan delicada que está muy cerquita del globo ocular, porque ellos ya están ahí muy desesperados. Entonces nosotros tenemos que entrar con la aguja en este cuadrante que ya comentamos, que es el cuadrante inferior izquierdo, y ahí vamos a entrar con nuestra aguja 2.5 centímetros hasta atrás del globo ocular para ahí colocar nuestro anestésico local y quitar el dolor de nuestro paciente. Y ahí podemos estar haciendo, estos bloqueos no se hacen con lidocaína, estos bloqueos se hacen con procaína, porque la procaína ayuda mucho mejor a este tipo de pacientes que tienen neuralgia del trigémino. Incluso con un solo bloqueo el dolor se puede quitar, o con 2 o 3 bloqueos, así de esta misma forma que se hagan una semana y el otro bloqueo a la segunda y otro bloqueo a la tercera semana, con eso se puede quitar el dolor, porque como nosotros estamos colocando el anestésico dentro del núcleo de estas neuronas, en el mero ganglio, entonces nosotros podemos dejar un efecto muy duradero en el ganglio para que el dolor desaparezca y no necesite una mayor intervención. Entonces, estas técnicas de bloqueo se llaman, ¿cómo se llaman? Eso me olvidó cómo se llama. Pero el chiste es que con la procaína se llega a tener control directo del ganglio ciliar, y a partir de ahí el ganglio puede empezar a regenerar todo el nervio, porque el ganglio es la parte más importante de todo el nervio, ahí está el núcleo. Entonces, cuando el anestésico se infiltra directamente en el núcleo, puede ayudar a que se pueda remineralizar esta vaina de mielina. Entonces, bueno, esto yo lo conozco muy bien porque en parte de esto fue que yo hice mi tesis para manejo de la neuralgia del trigémino con bloqueos del ganglio ciliar, del ganglio pterigomaxilar y del ganglio óptico para realizar este tipo de anestesia. Entonces, y manejar el dolor de nuestros pacientes, que es un dolor muy intenso. Entonces, es un bloqueo delicado porque pues, está muy cerquita del globo ocular y muy cerquita de arterias mayores, pero sí son muy resolutivos. Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Me puede volver a explicar el primero que había dicho, por favor? Sí. Este es el bloqueo del ganglio óptico, que dijimos que el paciente tenía que abrir la boca, nosotros íbamos a palpar el arco cigomático, y como el paciente está abriendo la boca, nosotros vamos a ubicar en donde se encuentra la escotadura sigmoidea, y por debajo del arco cigomático y por encima de la escotadura sigmoidea, nosotros vamos a meter nuestra aguja hasta que llegue a la fosa infratemporal. Y ahí es en donde sabemos que se encuentra nuestro ganglio óptico, y ahí vamos a colocar nuestro anestésico. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ay, yo, doctor, ¿me podría por favor explicar otra vez el esfenopalatino, por favor? Sí. El bloqueo del ganglio esfenopalatino, nosotros tenemos que ubicar muy bien otra vez nuestro arco cigomático, y nuestra aguja va a entrar por encima del arco cigomático y va a entrar desde arriba hacia abajo hasta entrar a la fosa pterigomaxilar, y ahí es en donde nosotros vamos a colocar nuestro anestésico. Y va a infiltrarse nuestro anestésico dentro del ganglio esfenopalatino, que ya sabemos que es el ganglio más importante de la rama 2, porque ahí va a llevar toda la información sensitiva a toda nuestra región del maxilar. Si nuestro paciente tiene dolor en la mucosa del seno maxilar, si nuestro paciente tiene dolor en la región de todo nuestro hueso palatino, con este bloqueo nosotros le vamos a controlar el dolor de forma inmediata, que es toda la región de inervación de nuestro nervio, de todas las ramitas que salen de nuestro ganglio pterigopalatino. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo, doctor, ¿puede volver a explicar el ciliar, por favor? Sí, ¿qué parte del ciliar no entendiste?
Pues si puede explicar todo otra vez, por favor. Ok. Entonces, para hacer el bloqueo del ganglio ciliar, nosotros comentamos que el paciente tenía que tener sus ojos abiertos, tenía que estar mirando de frente, y nosotros todo lo que es la base de la órbita la vamos a dividir en 4 cuadrantes. Entonces está el cuadrante superior del lado derecho, el cuadrante superior del lado izquierdo, cuadrante inferior del lado izquierdo y cuadrante inferior del lado derecho. Entonces la aguja va a entrar por el cuadrante inferior del lado izquierdo y va a entrar muy pegadito por toda la pared ósea hasta llegar a meter nuestra aguja 2.5 centímetros, y la aguja va a llegar muy cerquita de donde se encuentra el anillo tendinoso de Zinc, que es el anillo donde se insertan los músculos que mueven nuestro globo ocular, que es ahí donde se encuentra nuestro ganglio ciliar, que es el ganglio que está formado por la rama 1 de nuestro nervio trigémino y también está formado por el nervio oculomotor, que es el tercer par craneal. Entonces ahí nosotros colocamos nuestro anestésico y nosotros ahí podemos bloquear nuestro ganglio ciliar y poder controlar el dolor que tiene nuestro paciente de neuralgia del trigémino, que la rama oftálmica es la rama más difícil de manejar de las 3 ramas del paciente que tiene neuralgia, porque el acceso es más complicado. El bloqueo y el manejo de la rama 3 y de la rama 2 es más accesible que el de la rama 1. ¿Sí queda claro? Sí, doctor, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Creo que no, doctor. Muy bien. Bueno, entonces el día de mañana ya vamos a ver ahora sí un caso clínico. No sé qué caso clínico les pueda llamar más la atención. Podemos ver uno de un carcinoma epidermoide, podemos ver uno de heridas por arma de fuego, por disparos en la región facial, otro de adenoma pleomorfo. No sé cuál de estos 3 casos les pueda llamar más la atención, que vamos a revisar. A mí heridas por arma de fuego. Ok, heridas por arma de fuego. Sí, ese está bien. Heridas por arma de fuego. Bueno, entonces esta será nuestra presentación del día de mañana. Y bueno, pues entonces que pasen muy buena tarde y nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien. Igualmente, doctor. Gracias, doctor. Doctor, se cuida.